Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el Museo Internacional de Electrografía, Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Damos la bienvenida una vez más a todos los espectadores en esta celebración del 25 aniversario del Museo Internacional de Electrografía, un ciclo de videoencuentros que supone una puesta en conciencia sobre el devenir, la trayectoria, el pulso histórico que desde la ciudad de Cuenca, desde el Museo Internacional de Electrografía, dirigido y coordinado por el profesor catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Ramón Alcalá, ha supuesto para todos nosotros. Queremos agradecer, como siempre, la presencia del equipo de Making 2 de la Universidad de Castilla-La Mancha por su colaboración, el soporte tecnológico y la cobertura en vivo directo que estamos realizando por este enlace de Making 2, en lo que supone una nueva entrega del ciclo de videoencuentros, en concreto con Kepa Landa, a quien le damos la bienvenida. En principio, decir que José Ramón Alcalá se encuentra desde su estudio en la ciudad de Valencia. Le damos igualmente la bienvenida. José Ramón Alcalá es creador y director desde 1989 del Museo Internacional de Electrografía y Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías, Midesian, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es catedrático de Tecnologías de la Imagen en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca e investigador principal del grupo Interfaces Culturales, Arte y Nuevos Medios. Entre sus últimas publicaciones figuran Cómo se cuelga un cuadro virtual, las exposiciones en la era digital, Gijón 2009, Ser Digital, Manual para Náufragos de la Cultura Electrónica, Santiago de Chile 2011, La piel de la imagen, ensayos sobre gráfica en la cultura digital, Valencia 2012, entre otros. Saludos cordiales, José Ramón Alcalá, muchísimas gracias. Hola a todos, de nuevo. Muchas gracias por estar otra vez ahí, activos, conectados y tratando de revisar estos 25 apasionantes años del MIDE de Cuenca. Igualmente, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Kepa Landa, hacer mención a todo el equipo coordinador que se encuentra aquí desarrollando sus tareas habituales en las colecciones y archivos de arte contemporáneo. Tenemos con nosotros a su coordinadora, a Beatriz Escribano, a Javier Gamero, Vanessa Sánchez, a Fernando Collantes, a Silvia Verdú, a Doris Saiz, a Héctor Morejón. Y bueno, estamos muy pendientes de esta conexión en directo con nuestro artista invitado, Kepa Landa. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, en la actualidad es profesor de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UCLM en los años 2010-2012, coordinador general y responsable de la programación de Artelecu, miembro del equipo de programación de Intermediae, Matadero de Madrid, coordinador de Media Lab Madrid, director de máster en Arte y Nuevas Tecnologías de la Universidad Europea de Madrid. A su vez, coeditor de Futuros Emergentes, Arte en la Era Postbiológica, de las ediciones Alphonse el Magnanín de Valencia y de la revista de Arte Sonoro. Ha participado en diversas exposiciones en Media Lab Prado, Madrid, Museo de Ciencia de San Sebastián, Centre d'Art de Santa Mónica de Barcelona, entre otras. Becado por el Centro Huarte de Arte Contemporáneo en 1998 y, a su vez, becario del Museo Internacional de Electrografía en la Universidad de Castilla-La Mancha. Kepa, muchísimas gracias por tu presencia en este videoencuentro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por ayudarnos de vuestros viejos miembros del equipo de Bienvenido. Es un verdadero placer estar aquí, presente con vosotros en la distancia, pero muy cerca, desde luego, emocionante. Bueno, Kepa, pues si quieres comenzamos esta conversación rememorando un poco tu paso por el MIDE y después también pues poniéndonos al día sobre los diferentes actividades que has estado desarrollando. Si no recuerdo mal, cuando llegaste al MIDE como becario en el año 94, tú ya tenías una larga experiencia en colaborar con el MIDE y en desarrollar actividades. Es verdad que estas actividades las desarrollabas como alumno de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, pero eran actividades que tuvieron eco y tuvieron impacto en el MIDE. De hecho, una de las primeras cosas que yo recuerdo que organizasteis fue aquella extraordinaria primera exposición de FaxArt que, consiguió que desde los telefaxes del MIDE, llegaran obras de todas partes del mundo y además de artistas increíbles, ¿no? Como Eduardo Kac, Valcárcel Medina, Roy Ascot,
entre otros muchos, ¿no? Que ahora es imposible denominar, casi más de centenar y medio de obras. Esas colecciones que vosotros llegasteis a compilar gracias a la impresión de esas obras a través del telefax, están ahora en la colección permanente del MIDE y son gracias a tu trabajo y al de algunos de tus compañeros. En todo caso, me gustaría un poco que rememorases para todos nuestros oyentes ¿qué te encontraste? Es decir, ¿qué te impulsó a entrar en el MIDE como activo, becario, investigador? ¿Y qué MIDE te encontraste en ese momento? Que estamos hablando de comienzos de los años 90. Pues sí, yo diría que el primer acercamiento fue debido a que precisamente en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en aquel momento, en los principios de los 90, era la única que daba un espacio al arte con nuevas tecnologías. Debido a ello, yo me acerqué a la asignatura que precisamente ahora estuvo Ramón. Y dentro de la asignatura recuerdo que uno de los primeros contactos que tuvimos con la tecnología, aparte de la copiadora, fue también el fax. Y para mí eso fue una gran inspiración porque planteó uno de los primeros acercamientos al arte con las telecomunicaciones. Yo, y esto es una anécdota personal, digamos, fui un primer acercamiento al arte contemporáneo a través de la radio, porque yo venía de un pueblecito pequeño en los Pirineos de Navarra y por tanto no tenía acceso al arte contemporáneo tradicional. Por tanto, la telecomunicación fue un bastión importante para mí para acercarme al mundo del arte contemporáneo. Por tanto, cuando volví a ver esa oportunidad de precisamente utilizando el fax y anteriormente a una ocasión de arte postal, pues de alguna forma fue como un acercamiento natural, pero digamos coherente con la necesidad de comunicarse y de generar obra en la distancia. Cuando tú nos planteaste la idea de crear arte con telecomunicaciones y con el fax precisamente, yo no acababa de entenderlo sinceramente, como aquello de un fax podía convertirse en arte, ¿no? Pero por eso mismo me puse a investigar, porque a mí lo que más me motivaba era la curiosidad y no entender algo no lo aceptaba. Entonces dije, bueno, aquí hay que buscar más. Me puse a investigar y recuerdo que nos invitaste a algunos alumnos a acercarnos a una exposición que se llama Variaciones Gris y realmente fue impresionante que 11 artistas de diferentes partes del mundo pues enviasen, incluso recuerdo a David Hockney, creo que también estaba pues Tilson, no recuerdo exactamente todos los nombres, pero había un grupo de artistas que estaban aportando sus obras desde 11 lugares diferentes del mundo y a las 8:30 de la noche o algo así llegaron esas obras vía fax, unos fax colgados a 3 metros de altura y prácticamente eran una cascada de obras. Eso fue muy, muy impactante y recuerdo que bueno, pues esto es una revolución importante, ¿no? Se está generando arte en las telecomunicaciones. Entonces dije, bueno, tendríamos que hacer algo para generar algo en este sentido, ¿no? Y por eso propuse a otros compañeros que hiciéramos una exposición en esa línea, en ese ámbito y que de alguna forma nos conectaría con el mundo. Evidentemente, nosotros no teníamos las conexiones, ni los contactos, ni la infraestructura, ni la experiencia para hacerlo, pero te lo propusimos a ti y como institución el MIDE nos apoyó. Y con ese apoyo conseguimos otros apoyos, ¿no? Una cadena de apoyos, conseguimos un apoyo del Instituto de la Juventud y de una institución más que financió, digamos, la exposición. Y eso fue una experiencia enorme, tanto en el ámbito de gestión y de aprendizaje de que implica organizar una exposición desde la convocatoria y los contactos hasta la edición del catálogo, que fue limitada, desde luego, hasta, desde luego, dejarnos sorprender por tantos artistas que hubo más de 14 países, o sea, artistas de más de 14 países que participaron, y eso para un estudiante que cuando lo planteamos era que esto era el segundo de carrera y digamos que la exposición se presentó en el tercero, fue realmente un aprendizaje enorme, ¿no? Plantearnos un gran reto y a partir de ahí generar esa pequeña colección que, bueno, efectivamente luego el único lugar que tenía calidad y tenía sentido era el mío, ¿no? Creo que se quedó y me alegro mucho de estar aquí, ¿no? De hecho, de aquella época, si me permites, te voy a enseñar un par de imágenes que tengo seleccionadas por aquí.
voy a compartirla con vosotros a través de Hangout, si esto funciona correctamente. Esto era parte de, digamos, de aquella pequeña portada, y os voy a enseñar una ahorita que es, bueno, la que tengo en este momento, que es esta en la que hacía una serie de variaciones sobre un lío de sellos con la cara de nuestro rey, bueno, de nuestro antiguo rey. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de utilizar precisamente uno de los elementos de esa comunicación, de esa intercomunicación, para generar, digamos, alteraciones y desapariciones sobre digamos, un icono que también en parte tenía que ver con esas ideas que nos planteabas tú precisamente sobre la transformación que implicaba la productividad técnica, ¿no? Y todo esto de alguna forma fue un impulso muy, muy grande para que luego, unos años después, ¿no?, pues intentará y finalmente va a aceptar el MIDE como decano, ¿no?, que es ya la segunda, digamos, etapa, ¿no?, que tal vez es la que podríamos desarrollar más, ¿no? Me preguntabas antes sobre cómo me encontré el MIDE y tal. Yo diría que en aquel momento, desde luego era el momento para mí álgido, porque realmente, bueno, teníais un laboratorio fantástico, teníais una colección que permitía al público conocer qué era ese ámbito de creación tan novedoso en ese momento. Recordemos, y sobre todo para aquellos bueno, que esto lo pueden ver un poco lejano, creo que el otro día lo comentaba en el documento Tortosa, el arte con las copiadoras, el arte con el fax y algunas otras máquinas que como prototipos estaban también en aquel centro, fue un puente tremendamente interesante y tremendamente accesible para aquellos que veníamos de iniciarnos en las artes más plásticas. Bueno, a mí eso me duró año y medio. En segundo ya estaba intentando hacer arte con tecnología, pero sobre todo en la transición hacia los ordenadores, que en ese momento todavía no era popular. Yo recuerdo que teníamos un solo ordenador en toda la facultad y tenías una hora a la semana para trabajar con ese ordenador. Entonces, bueno, el acceso era muy limitado. Sin embargo, el pequeño ordenador que tenía una copiadora digital, que te permitía hacer ya bastantes transformaciones de imagen y conceptualmente, desde luego, empezar a pensar en términos de imagen digital, en términos de imagen analógica, de lo que eso podría significar posteriormente, pues bastante tal. Para mí ese tránsito hubiese sido mucho más difícil tratando de un cuadro a una imagen digital en 3D. Ese tránsito no es tan fácil, ¿no? Y en ese sentido, el MIDE como laboratorio, bueno, había muchísimas posibilidades y desde luego como colección facilitaba el ver ejemplos concretos, no solamente el hecho de que pudiésemos hacer una copia, o mejor dicho, utilizar una impresora o una copiadora como elemento que genera la imagen o que transforma la imagen, sino que eso era un medio más. O sea, realmente en mi vida había esculturas, había pinturas, había obras mixtas. La media era que hay obras mixtas, en definitiva, pero sobre todo ampliaba mucho las posibilidades de los lenguajes artísticos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me abrió muchísimas posibilidades, ¿no?, conceptualmente y técnicamente también, claro. Sí, es muy interesante. Los espectadores tienen que comprender que cuando estábamos planteando la posibilidad de una comunicación y una creación telecompartida a distancia, Internet estaba todavía en pañales y que además tú, no solo tú, sino es decir, otros compañeros que estaban a la vez contigo en el MIDE, como Ricardo Echevarría, con quien conversaremos la semana que viene, y Javier Ariza, otros, estabais empezando ya a tratar de probar esa conexión a Internet que el MIDE puso con toda ilusión como una de las primeras en el mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando regresé de Japón, en donde allí sí que disponíamos o teníamos la primera conexión en el mundo en Internet. La experiencia fue fascinante, pero quedó muy limitada. Al regresar al MIDE e instalar Internet, me encuentro con vosotros, es decir, con gente que empieza a pensar cómo tiene que ser esa forma creativa a través de eso y cómo estamos revolucionando el concepto de la comunicación, de la sociedad global, cómo empezamos a poner los primeros ladrillos, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría que nos rememoraras
esas primeras actividades, esas primeras exposiciones que vosotros, y concreto tú, liderasteis desde el MIDE y que fueron de alguna manera abriéndonos el campo de posibilidades de qué era eso de utilizar tecnología, alta tecnología, como forma, como instrumento para la creación artística, ¿no? Cómo vosotros fuisteis construyendo la sociedad global que ahora habitamos, ¿no? O sufrimos, cada uno como lo quiera ver. Cuéntanos un poco, ¿no? Esas primeras actividades que fueron dando paso del mundo de los objetos, del mundo físico, del mundo del aquí, a ese mundo virtual, digital, al mundo del allá y del acá y allá, ¿no? Sí, pues, vamos a ver, yo diría que hay varias etapas, ¿no? La primera, desde luego, fue intentar generar con lo que teníamos, que era modesto y limitado, obras que el diálogo que permitía el fax en la telecomunicación se produjese primero, diálogos y que la construcción de la obra fuese ese puente con el diálogo, y en ese sentido creo que hubo dos experiencias que fueron interesantes, al menos para nosotros como acercamiento a repensar la obra en la telecomunicación, y que fueron dos trabajos que, bueno, bajo el título Rewriting o Reescribiendo, hicimos en una primera fase contigo y con Jesús Pastor en Arteleco, y al menos yo estaba en este momento, y básicamente lo que estábamos haciendo era intercambiar faxes, pero además se incluía pues cámaras de televisión que leían los faxes y recodificaban de nuevo la imagen, ¿no? Entonces, os voy a enseñar alguna imagen de ese momento, simplemente para que tengáis una idea del tipo de montajes y del tipo de digamos, generación de trabajos que se estaba haciendo. Se estaba intentando generar una especie de paisaje común en la distancia, ¿no? Este era un gráfico de aquellos que nos enviamos, ¿no? Y recuerdo que vosotros montasteis en la tele, pues este sistema para ir releyendo además la imagen y dándole, digamos, una recodificación nueva, ¿no? Posteriormente, recuerdo que en esta primera sesión incluso estuvimos intercambiando imágenes con Cielo Cari, escaneando nuestros cuerpos y enviándonoslos mutuamente, en fin, era, digamos, bastante interesante ese ejercicio de fusión de imágenes, ¿no? Luego hicimos otra experiencia también con la colaboración de Ricardo Echevarría y de Javier Ariza, precisamente en un festival holandés, el Arles Festival de Arles, y el MIDE también, y en ese festival, pues bueno, el montaje era bastante similar, y fuimos enviando, seguiremos a Javier y a Ricardo totalmente granulados por el fax, por la televisión y por todo lo que eso en definitiva implicaba a la hora de convertir imágenes y transformar lenguaje, ¿no? Tal vez lo más importante en estas reacciones era generar un diálogo a través de imágenes que hoy en día yo diría que se ha naturalizado de una forma, vamos, casi extrema, ¿no? Hoy en día mucha gente publica imágenes casi compulsivamente a través de las redes sociales, y el elemento de diálogo es más en la imagen que en las propias palabras, ¿no? Y a veces, en ese sentido, estos diálogos de imágenes también tienen que ver con ese tipo de producción de imagen constantemente y, bueno, de transformación, un proceso, ¿no? Y yo creo que estos dos ejemplos que fueron, yo creo que todavía en estos momentos era estudiante, todavía no estaba como becado también, pero vamos, no era oficialmente becario, pero evidentemente me colaba siempre que podía, porque realmente era el lugar clave para trabajar. Y en ese sentido fue realmente muy interesante, ¿no? Estas dos experiencias. Yo recuerdo que luego hiciste una exposición que a mí me marcó especialmente, que creo que fue con el Museo Carrillo Gil de México, en el cual ya estabas incorporando, o sea, pasabais de la tecnología fax a la tecnología del email. Y entonces, es decir, a través de email se establecía una especie de metáfora con el puente y sus arcos, ¿no? Y eran como módulos
que jugaban un poco con todo, ¿no? Es decir, el cadáver exquisito surrealista, la idea del telefax, el mail art, y luego Internet y su mail, ¿no? Y su email para comunicar. Cuenta un poco porque a mí esa experiencia me marcó especialmente, ¿no? Y creo que además fue un éxito porque conseguimos empujar un poquito el mundo hacia los extremos, ¿no? Hacia las periferias. Cuéntalo tú. El puente abierto fue una experiencia, creo que muy interesante. Para mí fue mi primer acercamiento a Internet, ¿no? Realmente surgió de varios factores. Por un lado, se estaba organizando en Nicosia, creo que era el European Cultural Month, era algo así como el equivalente a la capitalidad cultural europea, pero de un Estado miembro de la Unión Europea. Y a partir de una invitación con nuestros amigos de Nicosia, que han estado precisamente trabajando en el MIDE, bueno, nos invitaron a generar una obra específica para ese European Cultural Month. Entonces, la propuesta que yo hice, que justamente en aquella época también estábamos colaborando intensamente con el Museo Carrillo Gil de México, al que habíamos llevado una exposición de prácticamente, bueno, de una muestra importante en la colección, pues pensamos en la idea de generar algo que estuviese en los bordes, que de alguna forma representase trabajar desde la periferia. Nos sentíamos periferia, diría yo, tanto en España respecto a los centros principales, de Nueva York, de París, tampoco era, no sé cómo decir, no era Londres ni uno de los grandes centros culturales, y en Cuenca además éramos un pequeño centro, ¿no? Realmente a la Madrid Barcelona pues no era el núcleo principal. Sin embargo, la idea de trabajar en la red y trabajar precisamente en la comunicación con múltiples colaboradores, pues digamos que habría otras vías. Entonces, por un lado es trabajar desde fuera, desde la periferia, y por otro lado, trabajar tratando de conectar Nicosia, México y Cuenca. Y además, cuestionarnos un poco la idea de autoría, porque, bueno, sí, yo propongo esto, pero se lo propongo a Díaz de México de Ángel, y bueno, también se lo propone también a otros participantes desde México, y comenzamos con la idea de crear algo que fuese conjunto, una especie de, como has dicho tú antes, una especie de cadáver visto de obra grupal, y básicamente decidimos una metáfora, un mínimo común denominador, que iba a ser la idea de crear un puente entre todos, en el que cada uno de los participantes aportase un arco. Ese pequeño arco sería una excusa en la que uno podría hacer un dibujo, una fotografía, o podría hacer una visita del tipo que sea, o un poema. Y en ese sentido construiríamos una imagen global. Bueno, esto era el año 95 y bueno, todavía yo no tenía apenas experiencia de casting de Internet, acabo de aprender Internet hace un par de meses, como quien dice, y desde luego no tenía una experiencia técnica muy sofisticada, ni mucho menos. Recuerdo que tuve que hacer la primera página para poder colgar esto, codificar en HTML, que acababa de aprender una semana antes. Entonces era un poco precipitado y aventurado lanzarse a hacer eso, ¿no? Yo lo veo ahora y digo, ¿verdad? ¿Cuántos errores cometí? Pero una cosa que, bueno, que luego comentaré más, pero creo que valoré muchísimo de aquel periodo de vida, es que todos nos dejabas hacer. Decía, bueno, estos son los jóvenes que están intentando hacer cosas nuevas, tal vez se equivoquen, pero por lo menos van a intentarlo. Y estamos en un laboratorio donde se pueden producir errores, pero también vamos a poder conseguir aciertos, y si no los arriesgamos, no los conseguiremos, ¿no? Y en ese sentido, esa confianza fue fundamental. Y digo esto porque, aunque yo seguro que cometí errores, y cuando veis alguna de las imágenes van a decir, madre mía, qué imágenes más pequeñas o de baja calidad, etcétera, ¿no? Pero para generar algo interesante hace falta abrir las puertas. En ese sentido, mi idea fue fundamental, para mí al menos, y creo que no solo para mí, o sea, creo que fue importante para muchos otros, ¿no? Os voy a enseñar una imagen para que os hagáis una idea de cómo esta metáfora de comunicación, de cuento de texto se traducía realmente en imágenes. Y vamos a ver si así lo comprendemos mejor.
Vamos a ver. Esto ha sido publicado en, en- en una página web bueno, que se llama Tamina Cave y que, bueno, Juan Díaz Cifuentes mantuvo durante muchos años. Esta es la página de perdón, vamos a ver esto. Bueno, os voy a dejar con la imagen de Altamira Cave y luego os enseño más. Pero básicamente en este puente, como veis, partía de un hombre que conecta con sus brazos otras imágenes y poco a poco se van incluyendo imágenes que entre comillas, trazaban esta línea, ¿no? Este puente, en aquel momento, con las conexiones tan malas que teníamos, de baja calidad, de muy poca resolución, o mejor dicho, que admitía muy poca resolución para las imágenes por lo lentas que iban, pues nos obligó a hacer un puente relativamente lento, ¿no? De baja calidad en términos de imagen. Pero, bueno, conceptualmente ya dibujaba lo que queríamos hacer, ¿no? Construir una imagen común, construir una imagen colaborativa, y el trabajo colaborativo creo que va a ser realmente una de las claves de los años siguientes en muchos artistas, ¿no? Precisamente la red, si ha hecho algo interesante, ha sido crear comunidades, ¿no? Este puente, esta idea de construir una imagen común, como cada vez que existe prácticamente, iba a ser crear una comunidad también. Tal vez en aquel momento no supimos dar la fuerza que podríamos darle, porque evidentemente no teníamos, digamos, las capacidades que tienen hoy en día las redes sociales, pero era un intento de generar algo en conjunto, ¿no? Y de pensar la imagen en conjunto, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo estoy contento del experimento, aunque sé que pues, todas estas imágenes, pues hoy en día, pues lucirían mucho mejor, ciertamente, porque bueno, porque los medios también lo permiten, ¿no? Pero bueno, una apertura y digamos, una introducción para nosotros en arte, en internet. Pensando que era el año 95, hombre, pues, aunque ahora yo soy muy crítico con mi propio trabajo de ese momento, digo, pues hombre, tampoco está del todo mal que intentáramos hacer algo en esta línea, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, ahora no estoy descontento, aunque en otro momento lo estaba un poco, he de reconocer que era un poquito frustrante generar mucho trabajo que luego en internet no lucía. Eso era pues un problema en la época de los inicios y ya está. La verdad que es que a través de estas experiencias lo que vamos poniendo en valor es la transformación de los paradigmas, de los grandes paradigmas que afectan al arte y a la cultura. Y concretamente, uno de esos paradigmas que aquí empiezan a ser socavados, profanados, es el de el objeto en su valor. Es decir, lo que nos interesaba era el proceso. Lo que nos interesaba era reflexionar sobre cómo las imágenes que iban aportando podían ser de cualquier naturaleza, pero tenían necesariamente que terminar siendo digitales, virtuales, inmateriales, es decir, no habían perdido su substancia física, y eso obligaba a unos protocolos de actuación, a unos protocolos de actividad creativa que exigían pues el control de la interfaz, que exigían una comunicabilidad, máquina, sistema, contenido, teleoperación, comunicación, conexión. Estos conceptos que se iban apoderando del conjunto e iban dejando en un segundo lugar el valor tradicional de la obra de arte, ¿no? Es decir, ya no pensábamos si era estéticamente tal o cual, si era grande o pequeña, si estaba mejor o peor pintada, si la textura era, si la composición, estas cosas que estábamos tan obsesionados cuando aprendíamos y cuando nos formábamos como artistas al principio, en los años 70, de repente, gracias a vuestras ideas, a vuestras actividades, empezamos a cambiar, a transformar su significado y a desconsiderar su valor y sustituirlo por otros valores, ¿no? Y ese es el comienzo, el verdadero comienzo. Y este comienzo conceptualmente ya estaba construido,
pero no estaba formalizado, no había tocado la arena, no había llegado a ser cuerpo. Entonces, este cuerpo modulado, virtualizado, globalizado del puente, a través de sus arcos, a través de sus partes, era lo que iba dando forma, metafóricamente hablando, a una sociedad, a una cultura y a un arte transformado metafóricamente. Eso es lo que yo vi clarísimo, ¿no? Se me apareció, de repente se me iluminó la cabeza, viendo estas cosas que la gente podrá decir, uy, mira, un dibujito, un tal, uy, qué variación, pero la realidad es que en conjunto el esfuerzo, la actividad, el concepto constituía una transformación, una revolución, que no sé si tú, ¿cómo la viviste, no? Cuéntanos un poco. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que el mayor cambio de paradigma que se produce, tal vez comenzando en los 60, también tenemos que reconocer que las raíces están evidentemente en movimientos como el curso Fluxus, pero pasar de la imagen del objeto escultórico o incluso la ilustración a procesos, a trabajar en arte, que son procesos, es un cambio de paradigma radical en la historia del arte. Y aunque todavía no esté, desde luego, en toda la producción artística, mucho menos, y seguramente convivirán ambos paradigmas, ciertamente cambiar de algo concreto, algo que el espectador va a negociar, como en las instalaciones interactivas, interactivas si quieres con comillas, porque a veces son más reactivas que interactivas, pero en este caso, en el del puente y los procesos de fax, de diálogos, realmente lo importante era el proceso y, por tanto, encontrar esos puntos en común en un diálogo en sí mismo ya era algo que no tenía nada que ver con un objeto concreto en el que el mensaje es uno, ¿no? El mensaje en este caso podía ser renegociado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que se afronta la complejidad de la sociedad actual, ¿no? Se afronta, digamos, desde una perspectiva diferente a la hora de entenderla, ¿no? Por tanto, de alguna forma estos procesos de diálogo nos sirvieron para poder pensar en otro tipo de obras que serían interactivas, otro tipo de obras que alcanzarían, digamos, otro nivel de complejidad, si quieres, ¿no? Y en ese nivel de complejidad yo lo denominaba como paisajes dinámicos conceptuales, ¿no? En los que el flujo de información es el que genera diferentes respuestas, no una sola respuesta, no una sola conclusión, y de hecho esa idea de no conclusión era algo que también me preocupaba y realicé varias instalaciones precisamente en esa idea de que había una especie de inconclusión permanente en las obras de arte, ¿no? En este momento. Y bueno, citando ya a otro que sería otro de mis maestros, por decirlo así, a Roy Scott, perdón, solía decir que el cambio de paradigma va del comportamiento de las formas del comportamiento. Y sintetizándolo en esa frase, yo creo que se produce ese giro, ¿no? de paradigma en la producción artística de los últimos años, y que cada vez es mayor, digamos, en este ámbito de la producción de procesos, ¿no? Y creo que ámbitos como decía antes, sistemas interactivos, interacción física, o visualización de datos, o incluso creación de obras para redes sociales, tienen que ver mucho más con procesos que con conclusiones objetuales o de imagen o incluso de narraciones específicas, ¿no? El hecho de que no haya una narración absolutamente específica no quiere decir que la obra no tenga relato. La idea está transmitiendo una serie de ideas, o sea, la obra está transmitiendo una serie de ideas, pero en esa transmisión de una serie de ideas, la narración puede tener diferentes finales, puede tener diferentes adaptaciones, puede estar adaptada a diversos lugares y digamos, mejor conectada a esos lugares en función de cómo, pues, tome los datos, o que sea el participante, o cuál sea el lugar de la instalación interactiva que se produce, ¿no? En ese sentido, los procesos son una clave en este momento. Es interesante porque estás describiendo un escenario conceptual totalmente novedoso y que evidentemente generaba una gran tensión creativa y una gran
un diálogo, ¿no?, permanente, un debate permanente entre todos los que constituíamos lo que yo estoy definiendo en estas conversaciones como la galaxia Mide, ¿no? Es decir, la gente que estaba en el núcleo duro, que era el convento de las Carmelitas, más los artistas que acudían allí de forma temporal para desarrollar ideas, proyectos, investigaciones, y luego aquellas personas con las que conectábamos o instituciones y que estábamos en permanente conexión, ¿no? Entonces, este escenario, por seguir avanzando en la conversación, este escenario llama la atención de mucha gente y además de alguna gente pues de un gran nivel y de una gran repercusión y de una gran posición dentro del mundo del arte, ¿no? Y se van acercando a Cuenca, se van acercando a vernos, se van acercando a querer formar parte de ello, a querer colaborar, a querer participar de forma conjunta, ¿no? Me acuerdo porque una de estas personas que se acercaron a ver qué estaba pasando y a dialogar con nosotros desde sus propias experiencias fue Claudia Gianetti. Claudia Gianetti, que en ese momento dirigía y acababa casi de crear o de constituir la Galería dels Àngels, ¿no?, de Barcelona, que estaba ubicada en la histórica Plaza dels Àngels, en Barcelona, y que ella quería hacer algo relacionado con esta nueva cultura emergente, ¿no? Y entonces se produce un contacto y se produce ahí una relación que lleva a que tú y Claudia empecéis a trabajar juntos, y la primera fue poder exponer una muestra que tú comisariaste para allí, para la Galería dels Àngels, con fondos del MIDE, y que yo pues me retiré un poco a un lado, como diciendo, bueno, esto tiene que liderarlo Kepa, yo me pongo en un segundo plano. Siempre he querido públicamente explicarle a Claudia que no fue una desconsideración por mi parte hacia ella, el quedar en un segundo término, yo que era el director, sino que daba la voz a los que realmente tenían que tenerla, y esa fue tu experiencia. Quiero que lo cuentes porque introduzco la experiencia de la colaboración con Claudia Gianetti y con la Galería dels Àngels de Barcelona, porque eso hace que luego tú, cuando cierras tu periodo del MIDE y cierras la puerta y te vas de la mano de Claudia a otro lugar, y quiero que, bueno, que cuentes primero esta experiencia conjunta y luego que nos narres tu salida del MIDE y tu periplo por otros lugares, ¿no? Eso es lo que quería ponerte en situación. Vale. Bueno, una pequeña precisión. Bueno, te voy a enseñar la postal. Esta era, no era el Sánchez, sino el Angelot, creo que es un pequeño... El Angelot, es verdad, disculpa. Era en la Galería El Angelot. Angelot. Esta es la postal de aquella exposición que, bueno, la verdad es que para mí fue una gran oportunidad de comisariar, porque es cierto que yo me he encargado de exposición MIDE, pero realmente, bueno, tú y Fernando Canales ya habéis definido el 99% de la colección, digamos, que se mostraba en otras exposiciones, ¿no? Una introducción que hice yo, pero realmente lo fundamental estaba definido, y la exposición, digamos, que movimos por diversos lugares, ya tenía pues, ese listado muy claro. Pero en esta ocasión, tú me permitiste redefinir un concepto y, por supuesto, los integrantes de esa exposición, que, como podéis ver aquí en la postal, para mí tiene un nivel realmente altísimo. O sea, yo a veces me digo, madre mía, si usted me dejaban hacer cosas con gente muy buena. No era... Yo era un chaval muy joven, quiero decir que realmente el nivel de confianza que depositabas en nosotros era extraordinario. Y bueno, la verdad es que tenía una colección que ya era buena, pues pudo ser una exposición razonablemente interesante, ¿no?, para mí. Y bueno, pues en esa exposición, pues aparte de Fernando Montanar, Martín Sol, Antoni Ceballos, a María Daz, Santa Personalidad, Pico, Paloma Navajas, Etanorros, Mari Pinto, Hasley, Hans Zimaski, había estos grupos, ¿no? Y bueno, poder presentarte en Barcelona con una exposición en la primavera fotográfica, bueno, pues era algo que a mí me llenó de orgullo, de satisfacción, y ciertamente me hizo aprender mucho, ¿no? Esto sería, creo que era el año 96, ¿sí? Abril 96. Yo, como me preguntabas por, digamos, la siguiente fase, en realidad, después de estar en el MIDE, yo terminé
a final del año 96 y me fui, bueno, a final del año 96, pero en realidad alargué un par de meses. De hecho, me fui a Newport, a la Universidad de Gales, en el 97 y casi ni me voy porque estaba encantado también, la verdad. Pero realmente cuando tengo que irme es ya cuando tenía beca y yo además quería pues, dar un salto también, seguir aprendiendo y bueno, tenía unas becas y el caso es que me aceptaron en un centro que estaba, bueno, que realmente lleva un par de años abierto, que era un centro de la Universidad de Gales que se llama CAIA, Center for Advanced Interactive Arts, que lideraba el Roy Ascott. Y que en ese centro, bueno, el propósito era la investigación en el ámbito de las artes interactivas, ¿no? Yo acababa de terminar también un curso de doctorado y, bueno, digamos que mi intención era que aquel centro me sirviera para bueno, en primer lugar, como artista, darme un nuevo impulso, nuevos inputs, nuevas referencias, nuevos diálogos y, por supuesto, que me sirviera para la investigación. En aquel momento yo había decidido que mi investigación no tenía que ver con el arte en Internet. De hecho, bueno, colaboré también en una de las primeras publicaciones sobre arte en las redes en las ediciones de Anaya, invitado por Juan Toribio. Y el caso es que inicié una investigación en ese centro sobre estrategias de intervenciones artísticas en Internet. Bien, estuve en CAIA aproximadamente 2 años y pico, 2 años y medio, un poquito más en la misma universidad, porque estuve también como asistente de investigación en otro departamento y en otro departamento, pero en aquel momento fue fundamental, por supuesto, que yo llegara desde aquí, que no llegaba desde un sitio desconocido, y supongo que tu carta de presentación y tus conversaciones con Riot, pues, digamos que abrieron un poco más las puertas, evidentemente porque yo no tenía un recorrido como el resto de mis compañeros, que eran un poquito mayores. La media de los que estaban en Cali eran 10 años más que yo, o 15 años más que yo. En fin, Charles, Victoria Resna, Bill Seaman, era gente con bastante recorrido, ¿no? Yo era bastante jovencito. Déjame que te haga una observación que me interesa. Efectivamente, tú eliges CAIA en Gales y te vas con Roy Ascott. Roy Ascott y yo éramos amigos, bueno, nos conocíamos hacía ya varios años, y Roy Ascott polarizaba en ese momento en el mundo una especie de confrontación ideológica por la descripción de la construcción de la nueva cultura digital, y lo hacía con Don Foresta. Es decir, Don Foresta también, amigo mío, y Roy Ascott polarizaban un debate muy intenso, porque Don Foresta venía del Massachusetts Institute of Technology y había trabajado con los pioneros del computer art y había trabajado con broadcast, y Roy Ascott, por otro lado, al revés, apostaba por una tecnología mucho más emergente, más precaria, pero más universalizada. Entonces se generaba ahí un debate en el que había que posicionarse, es decir, o estabas con Don Foresta o estabas con Roy Ascott, ¿no? Don representaba, pues la americanización de esa idea, ¿no?, de la digitalidad, de la cultura digital, que era trabajar con grandes medios, que era trabajar con... Pero, sin embargo, Roy buscaba más una especie de planetarización o de escenario mucho más global, en donde la tecnología era menos importante, pero más incisiva al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, me gustó mucho que tú mismo apostaste por Roy, y yo mandé una carta a Roy: oye, Roy, en fin, aquí tenemos a Kepa, que es un tío que está en el MIDE y que, en fin, creo que estará perfectamente preparado. Y efectivamente, cuando tú llegas a CAIA, te encuentras con los mejores artistas del mundo. O sea, te encuentras con Victoria Vesna, te encuentras con artistas electrónicos de una capacidad enorme. Yo estaba aterrorizado pensando, caray, ¿cómo va a estar Kepa encajando en esta élite absolutamente crème de la crème, ¿no?, a nivel mundial del arte electrónico? Y bueno, pues fue un éxito, fue una experiencia maravillosa, porque en vez de fracasar, como nos había ocurrido otras tantas veces por hacer esta apuesta, no le teníamos miedo al fracaso, al revés. O sea, el resultado de tu estancia ahí, y lo vas a tener que contar ahora, es que consigues
entrar de profesor en el Interactive Arts, en una especie de nueva carrera montada para el tema de arte interactivo, ¿no? Y tú entras de profesor, con lo cual yo me quedé súper tranquilo, ¿no? Y desde entonces sé que Roy se fiaba de mí, porque mandaba gente bastante interesante, ¿no? Y entonces, bueno, esta experiencia me gustaría que la contaras ya tú en primera persona. Ya. Bueno, la estructura de las universidades, digamos que tenía, por un lado, el, el centro de investigación de posgrado, que sería CAIA, o de investigación de artistas residentes, por decirlo así, y luego tenía lo que serían las carreras, ¿no? Una de esas carreras era Multimedia Art, en la que yo estuve, como digo, un curso. Para mí fue, desde luego, una enorme experiencia. Resultó muy interesante, desde luego, comenzar a hacer clases. Hacerlo en inglés resultaba duro, pero bueno, ya llevaba 2 años y pico viviendo allí, digamos que ya estaba bastante acostumbrado, pero realmente fue un reto, ¿no? Un reto enorme que ciertamente, bueno, me obligó mucho a ponerme al día y me obligó mucho a aprender para poder enseñar. Yo estuve dando asignaturas que tenían que ver con, bueno, pues con el arte en la red, básicamente. Los nombres allí eran bastante diferentes a los que solemos emplear aquí, pero realmente lo más importante es que estaba trabajando en la producción de, digamos, de arte en la red para más jóvenes, intentando ayudarles en la medida de lo posible. También hay que decir que aquella experiencia, si se me quedó algo muy grabado, es que los estudiantes británicos tienen una mentalidad muy diferente a los españoles. Realmente era interesante, pero a veces tenías que parar los pies porque realmente cada uno llegaba ya con sus ideas, con sus proyectos. Querían hacer esto y lo otro, y demás. Y estaban en primero, en segundo. No esperaban a que tú les dijeses, mira, vamos a hacer este ejercicio o aquello. No. Era más, yo tengo mi camino y tú me vas a ayudar. Lo cual está muy bien. Si tienes las cosas claras y si tienes la suficiente madurez, eso está genial. Y de hecho, ojalá tuviésemos más esa experiencia en España, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso obliga mucho, ¿no? Obliga mucho porque tienes que aprender de otra forma. No marcas tú todo el camino, ni mucho menos, sino que estás dialogando continuamente con el estudiante en el camino que quiere trazar. Y algunos venían con ideas de contar historias de otros en internet. O sea, era realmente interesante, ¿no? Allí también había otras carreras que eran también muy interesantes, con las que yo tenía relación, no les daba clase directamente, pero había otro departamento, hemos hecho otra carrera, que sí que era específicamente Interactive Arts, pero destinado no al ámbito de la red, sino al ámbito más físico, de interacción física, distracción, etcétera, en la que, bueno, estaba Terapeuta y otros artistas, pero realmente fue un acercamiento muy interesante porque allí empecé a conocer pues, los procesos más relacionados con los sensores, la electrónica, la programación, que yo lo domino, no soy un especialista en esto, pero sí que me ayudó ciertamente a repensar las producciones artísticas, ¿no? Y a veces ubicar un ecosistema interesante que te permite, bueno, reorientar tu pensamiento. En ese sentido, eso fue muy interesante, ¿no? En esa universidad las carreras eran mucho más especializadas que en España. Digamos que los criterios básicamente tenían que ver con ámbitos muy concretos. Por ejemplo, fotografía era una carrera, pero fotografía documental era una carrera y fotografía artística era otra carrera. Para que os hagáis una idea, ¿no? La especialización era muy concreta. Y, por supuesto, había una de diseño gráfico y otra de diseño. Eran carreras diferentes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa experiencia fue realmente muy, muy interesante. De la otra experiencia, digamos, de la investigación en Calla, hay que asumir 2 cosas. Una, a mí me pasó algo que creo que también te pasa a otra gente, y es que cuando comenzábamos, cuando allá por el 96, 95, estábamos empezando a ver algo de Internet, casi podías acercarte a cualquier lugar viendo los directores de videojuegos. Era como un índice, ¿no? Y entonces tú podías ir paso a paso prácticamente hasta encontrar cualquier artista, cualquier obra. Y bueno, en fin, era grande, pero bueno, parecía abarcable. Claro,
entre el 95 y el 99, el crecimiento fue tan exponencial que a mí, al menos, lo que me pasó fue que aquello casi me aplastó. O sea, la cantidad de producción artística en la red se multiplicó por tanto que realmente eso supuso un problema metodológico para mí en términos de investigación en el doctorado. Eso me frenó de tal forma que no sabes si tal vez, yo qué sé, en algún lugar remoto de Malasia o de Argentina estaban haciendo algo que yo no controlase y yo estaba hablando de todo Internet. Entonces, era como, pues no puedo terminar, no puedo dejar de ver esto, no puedo dejar de ver esto. Error metodológico mío que años después, bueno, pues después de mucho pensarlo, me llevó a marcar la tesis que, como tú sabes, estaba haciendo en torno a arte. Y hago este comentario porque creo que es importante también ser autocrítico y porque creo que también entre nuestro público habrá algunos estudiantes de doctorado. Y hago este comentario para que no cometan los mismos errores, para que sigan muy al pie de la letra tus consejos, acoten mucho y sean muy eficaces, ¿no? Sí, pero tú la marcaste por una causa noble. Esa causa fue que toda la experiencia que estabas tratando de colocar de forma imposible en una tesis, que es un contenedor limitado, físicamente limitado, te desbordaba. Y ese desbordamiento lo trasladaste después como experiencia personal y como colaboración a tu paso por los grandes centros españoles. O sea, tú acabas recalando en la Universidad Europea, donde diriges un máster de Media Art, pero previamente es muy importante que la gente sepa que tú probablemente seas la única persona en España y en el mundo, en España, que ha recorrido, que ha sido partícipe de la creación de todos los grandes Media Labs que han habido. Es decir, tú estuviste en el MIDE, estuviste en el MECAT de Claudia Giannetti, estuviste en el Media Lab Madrid, origen de Media Lab Prado, con Karino Leschlegue y Luis Rico, estuviste en Artelecu, en el Artelecu de Santi Eraso. Quiero decir, es increíble cómo, es decir, la experiencia de Roy Ascott y de Gaia y de tal, la aplicaste en tener la capacidad de poder ser protagonista y de colaborar en la construcción de los grandes, de todos los grandes Media Labs que han habido en España. Cuéntale un poco para ir terminando ya esta conversación, que está en sus últimos momentos, pero que quiero que la gente sea consciente y que nos cuentes un poquito resumiendo cada uno, ¿no?, de esos centros, como eran. Vale, ciertamente yo me acerqué en primer lugar como usuario, como estudiante joven, como artista joven a estos centros. En primer lugar, por supuesto, a Telecu, en MIDE, y a continuación, pues en Calla, una investigación mucho más teórica. Pero después de Calla surgió la oportunidad de volver a España y hubo un momento en que decidí que o me quedaba para siempre en España, volví a España y comencé a tener las posibilidades y me ofrecieron la posibilidad de volverme precisamente a Barcelona, a mitad, y allí, pues bueno, inicialmente, pues, obviamente fue muy amable a invitarme a solicitar la beca que les daba, y finalmente me la concedieron. En MECAD, la verdad es que estuve un tiempo, bueno, MECAD era un departamento, digamos, de producción artística con los medios dentro de este, que era una escuela algo mayor, un poco del modelo de Facultad de Bellas Artes, pero dentro de una escuela de diseño. Y bueno, en el MECAD estuve un tiempo, digamos, limitado, luego seguí dando clases durante un tiempo en el ESDI. De allí, por supuesto, regresar a Barcelona me permitió entrar en contacto como usuario de acá, una muy buena experiencia, y de allí, pues, surgió, después de un tiempo de trabajar en Barcelona, tanto en ESDI como incluso en Vega, surgió la oportunidad de trasladarme a Madrid para coordinar Media Lab Madrid, que en ese momento estaba en el Centro Cultural. Claro, en ese momento Media Lab estaba iniciándose, fue un momento realmente de casi poner las primeras piedras, ¿no? Ahora tiene un gran edificio, en aquel momento tenemos un pequeño espacio y vamos creciendo cada año y vamos produciendo obras, pero además íbamos produciendo muchísimas exposiciones, ¿no? Entonces fue un momento muy emocionante porque en ese momento en Madrid no había prácticamente nada dentro de las noticias, salvo la Fundación Telefónica, que ocasionalmente daba unas ayudas, y por tanto fue realmente muy, muy interesante
Karen Laver, Paul Slager y Luis Rico lo habían fundado y yo, bueno, digamos, participé en la parte del laboratorio en particular y coordinando, ¿no? Después de estar un par de años allí, lo que surgió fue que, digamos, en la Universidad Europea estaba poniendo en marcha un máster en arte y nuevas tecnologías. Me invitaron a dirigirlo. Ya había comenzado cuando me invitaron a dirigirlo. De hecho, el fundador de ese máster fue Tomás Quimbrada, el que, bueno, hoy día creo que podemos seguirle en publicaciones habitualmente. Y realmente fue un momento muy interesante, tanto en la fundación de Mediolanum como en la fundación de ese máster, que, bueno, sí, ciertamente, como decías tú antes, la experiencia de Cairo, la experiencia de Newport fue muy útil para que todas esas experiencias de todo ese recorrido pudiesen cristalizar de alguna forma parte de la producción. Yo no dirigía Medialab, con lo cual tampoco era exactamente la dirección precisa en la que yo hubiese realizado, porque a mí me interesaba más el centro de producción, así como lo había sido que el centro de exposición, que, entre comillas, en Madrid sí que había bastantes espacios de exposición, lo que pasa es que no de todas estas tecnologías. Y bueno, como última experiencia, ahora con esta, bueno, últimas dos experiencias más en el centro de producción, va a ser, por un lado, intermediario, justo cuando terminé el máster, pues terminé el máster cuando se, digamos, se ofreció la posibilidad de actualizar los másteres de Bolonia y bueno, se decidió que iba a ofrecerse otro tipo de máster, ¿no? Pero en cualquier caso, la otra experiencia fue la de poner en marcha Matadero Madrid, que ahora es un gran centro de exposiciones, de teatro, de música, etcétera. Abrimos el primer espacio, que fue Intermedial, un centro que tenía como lema el proceso sobre el producto, y a mí eso me gustaba mucho, ¿no? Ciertamente. Luego, tal vez, la ejecución de ese desarrollo, bueno, no siempre fue exactamente lo que hubiese hecho, pero en cualquier caso, yo durante año y medio pude, digamos, hacer mis aportaciones como parte del equipo de programación y ciertamente trabajar con procesos a nivel de comunidad y como se intentaba desde Intermedia hacerlo con la ciudad, con el banco, etcétera, exige tiempos y recursos mucho mayores que los de un centro de producción, digamos, basado en tecnología, ¿no? Porque estás trabajando con personas, estás generando relaciones y en ese sentido, citar al menos cómo las comunidades que se han creado precisamente en Medialab son lo que sustenta realmente hoy en día los centros de producción. Años antes de que llegara al teléfono, Santi me invitó un día para pedirme opinión, Santi Lasso, que en ese momento era el director de Arteleco del año 2000 o 2001, y el caso es que él me decía que Arteleco se estaba vaciando porque muchos de los artistas que anteriormente necesitaban pues, grandes máquinas de escultura, grandes espacios para pintar o incluso un ayudante para editar un vídeo, a partir de 2000 prácticamente no necesitaban máquinas, no necesitaban casi el ayudante y Arteleco se estaba vaciando. Un espacio que era muy interesante tanto conceptualmente como físicamente para la producción artística, digamos, basada en el arte de los 80 y los 90. Yo le propuse que en realidad lo que tenía que cambiar era girar hacia la creación de comunidades de colaboración. Claro, la escala de San Sebastián para crear una comunidad muy específica es mucho más difícil que la que puede tener Madrid. En Madrid, en torno a Medialab, puede haber una docena de comunidades de artistas y de inquieta, creativa en muy diversos ámbitos, desde la creación de un huerto con sistemas interactivos hasta los debates sobre el procomún o la interacción de los datos, ¿no? Son muy diferentes, pero al fin y al cabo basan su dinámica en la unión de fuerzas y en compartir conocimientos, ¿no? Ese es el principal giro que para mí se da en los centros de producción todos estos años. Yo intenté cuando en 2008 llegué a Teleco, para llevar la formación, estábamos en los comienzos de la crisis, yo aguanté un año, y al año siguiente los presupuestos se cortaron radicalmente y prescindieron de mí, pero en ese año intenté crear una pequeña comunidad. Y ese fue el principal reto que me planteé. Bueno, por supuesto, a través de actividades,
pero bueno, ese giro hacia la creación de comunidades de intereses es el que tal vez define la evolución en estos centros de producción, creo, y desde luego para mí es la clave fundamental de generar procesos de trabajo también con comunidades. Y eso sería un poco el resumen que podría hacer de este paso por todos estos centros que al principio estaban muy preocupados por tener una máquina más grande, pero ahora necesitan directamente a los especialistas la actividad más interesante. Bueno, pues la verdad es que hemos consumido 1 hora y 1 hora no da en absoluto para acompañarte en tu recorrido por todos estos 25 años que son del MIDE, pero que también fueron tuyos, tu vida, tus 25 años, y que de alguna manera ejemplifican, vamos, perfectamente, de forma paradigmática, la construcción y desarrollo de la cultura y de la sociedad digitales que ahora estamos viviendo y, por tanto, del arte digital. Creo que tú has vivido en primera persona, has sido protagonista y has colaborado activamente en la construcción de esa cultura. Empezaste en el MIDE, empezaste en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y luego en el MIDE y has recorrido todo lo recorrible y, bueno, ha sido fascinante pues revisar en 1 sola hora, pero revisar todos y cada uno de esos mojones, de esas metas volantes que han hecho que tú hayas ido recalando, dejando pozo, dejando tu sabiduría del Valle del Baztán, allí perdido de donde vienes, de donde procedes, por todos los lugares del mundo y de España sobre todo. Así que, bueno, Kepa, de verdad ha sido un placer contrastarlo contigo y revivirlo contigo. Y bueno, pues nos quedamos en el convento de las Carmelitas en los años 1996, despidiéndote en la puerta y haciendo tu viaje. Y bueno, pues por mi parte, muchas gracias y encantado de haberte tenido en estas conversaciones. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Encantado también de participar y de revivir estos momentos con todos vosotros y nada, encantado de colaborar y de ver que, bueno, los colegas de Cuenca siguen activos y que el equipo que esté ahora pues siga moviendo el MIDE hacia nuevas metas, ¿no? Y encantado de colaborar en lo posible. Muchas gracias a todos vosotros. Despedimos la emisión desde el edificio Antonio Saura de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde las dependencias del Museo Internacional de Electrografía, y hemos seguido paso a paso el recorrido de este testimonio vital de Kepa Landa a través de su videoencuentro con José Ramón Alcalá. Queremos dar las gracias a Kepa Landa por su generosidad, por su tiempo disponible para dar su testimonio, que forma parte ya de la historia del Museo Internacional de Electrografía en sus 25 años de andadura. Decir también que a todos los espectadores en cualquier lugar del mundo que se encuentren, que estén pendientes de las próximas emisiones directo de este ciclo de videoencuentros, a través de los cuales José Ramón Alcalá mantendrá conversaciones con diferentes artistas invitados, ya sea una conexión entre Madrid y París, ya sea con China o Santiago de Chile. Desde Valencia mantendremos esa conexión en directo y solamente despedir una vez más y agradecer al equipo de Making 2, a todo el equipo coordinador de las colecciones y archivos de arte contemporáneo y dar las gracias a ustedes por su testimonio. Que tengan un feliz día y nos despedimos desde el Museo Internacional de Electrografía en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.